En los soldados, por lo general los soldados cuando van al campo de batalla, cuando están en medio de la selva, ellos se camuflajean y van entre medio de las hierbas y no los miran por el tipo de traje que ellos traen. Cuando van a pelear en los desiertos, ellos también se ponen un traje especial en el cual se camuflajean en medio de la arena. ¿Ustedes han visto al camaleón? El camaleón también tiene algo típico en él. En el lugar donde él esté, si está entre las hierbas, se camuflajea como las hierbas. Cuando está entre la arena, se camuflajea entre la arena. En cualquier área donde él se encuentra, tiene esa dicha de cambiar de colores. De cambiar de colores. Es muy peculiar. Y por eso hoy le titulé este mensaje el camuflaje de nosotros, porque cuando estamos en medio de la congregación nos ponemos el trajecito de santos. Y cuando estamos con nuestros amigos que no conocen del Señor, nos ponemos el traje de Blue Demon. Que nos hacemos uno con ellos. Cuando estamos en ciertas reuniones que no conocen del Señor, en vez de ser la luz en medio de las tinieblas, nos convertimos también en tinieblas con ellos. Voy a hablarles de un personaje en el cual él caminó con nuestro Señor Jesucristo y vimos el camuflaje. Vamos a ver el camuflaje de él también. Y hoy en esta tarde quiero hablarles de la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra en el libro de Mateo. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. No sé cuántos se identifican del camuflaje en nuestras vidas. Si no hay aquí de ese tipo de camuflaje, gloria a Dios. Y puede hasta darle un aplauso al Señor porque no hay ese tipo de camuflaje en medio de nosotros. Yo sé que el que no aplaude va a decir, hay algo que no he podido cambiar, Señor. Por eso me camuflajeo. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Diga conmigo, buena semilla. En su campo. ¿Cuál es el campo del Señor? El mundo. Es la tierra de Dios. El mundo está en las manos de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Diga conmigo, también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, me pongo en tus manos de amor, Padre, para que tú me uses como bendición, como un portador de tu palabra, Señor. Que pueda esa palabra ser escrita en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, Señor Jesús, para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad a ti, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, como hijos tuyos, queremos ver tu gloria cada día de nuestra vida.
Señor, en el nombre de Jesús, pongo la vida de cada uno de mis hermanos, que seamos oidores, Señor, hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, que al salir de estas puertas se nos olvide tu palabra. Señor, queremos ser hacedores de ella, que al salir de esta puerta seamos, Señor, los que lleven tu palabra a los demás. Muchas gracias en esta hora por tu palabra que va a fluir en nuestras vidas, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Esta parábola es muy peculiar, hermanos, para nosotros. Esta palabra nos trae mucha enseñanza a nosotros, en la cual podemos sacar muchas cosas de aquí. Pero en esta hora yo quiero hablarles, hermanos, de que dentro de las congregaciones, y eso se mira dentro, no se mira en el mundo, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo ya está condenado. Pero nosotros no somos del mundo, aunque la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero el mundo ya está condenado. Ahora tú y yo, que ya hemos recibido al Señor, estamos en el propósito de Dios, estamos en las manos del Señor. Pero dentro de la congregación, como dice aquí, el Señor puso buena semilla. Buena semilla hay en ti. Hay una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla que Dios puso en ti? Que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que dar fruto, y fruto que permanezca. Ese fruto nos va a hacer, hermanos, que avancemos confiadamente en el Señor, para que cuando partamos de esta tierra, dice que el trigo va a ser separado y va a ser echado en el granero del Señor, en la gloria de Dios. Ahí estaremos por toda la eternidad. Pero aquel que sea cizaña, hermanos, dice que primeramente la cizaña será cortada y será echada al fuego. Hay un fuego eterno que está esperando a la cizaña. Espero yo en esta tarde con todo mi corazón que en medio de nosotros no haya cizaña. Amén. Identifíquese usted mismo. Yo le puedo ver en esta tarde que trae su traje, su ropaje espléndido, limpio delante de Dios. Pero internamente solamente Dios escudriña la mente y el corazón. Así que eso es para cada uno de nosotros. Aún yo, hermano, que yo estoy aquí parado, Dios sabe mi corazón. Dios sabe cómo estoy aquí parado. Y yo quiero ser transparente delante de ustedes como lo soy delante de Dios. Y usted también tiene que ser transparente delante de los hombres como delante de Dios. Amén. Y espero en el Señor, como les digo, que no seamos cizaña. Ahora, investigando, hermanos, acerca de lo que es la cizaña y el trigo, hay una religión. Y yo quiero que pongamos mucha atención en esto. Hay una religión que se llama los testigos de Jehová, que dicen ser los verdaderos predicadores del evangelio de Dios. Ahora, ellos, dice en la investigación que estuve yo viendo, en los años, desde los años, vamos a ver aquí más, para estar más seguro, ellos tienen aproximadamente, desde los principios de este siglo hasta los años 70, ellos predicaban que ellos eran los que estaban haciendo separación del trigo y la cizaña. El ir y tocar las puertas, para ellos era tocar la puerta y que identificar si eran cizaña o eran trigo. Y el mensaje de ellos era eso. Y lo ha sido por siempre, desde que ellos empezaron a predicar el evangelio. Pero esto, hermanos, dice la Biblia que no es para nosotros los que tenemos que hacer la separación. Yo no puedo en esta tarde decir, hermano, tú eres cizaña, hermano, tú eres trigo. Eso a mí no me corresponde, le corresponde a Dios, porque Él es el que escudriña la mente y los corazones. Solamente ese es trabajo de Dios. No es de los hombres, y ellos eso es lo que han hecho. Toda persona que entra a la congregación, ellos mismos los juzgan, ellos mismos los condenan, ellos mismos los apartan. Y si no dan la medida de su religión, ellos mismos los expulsan. ¿Quiénes somos nosotros para expulsar gente de las congregaciones? No podemos juzgar a nadie. Tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, dice la palabra. En el año 1995, el 15 de octubre, en la página 22 y 23 de la atalaya de ellos, admitieron que estaban equivocados, que la separación de las ovejas y las cabras no tendría lugar hasta el juicio final. Ellos reconocieron esto, pero lo siguen haciendo. Como dicen, hay muchos que no han entendido el mensaje. Porque si lo vemos aquí, hermanos,
Dios nos da la parábola, pero también nos da la explicación. Dios, hermano, todo lo que hace, lo hace notar a sus hijos. Él no va a hacer nada a escondidas. Él te lo hace ver lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y cuando da una parábola también da una explicación. Pero la explicación, ¿a quién se la da? A los que aman su palabra. A los que tienen el deseo de aprender más del Señor. Porque dice que la multitud le seguía a Jesús. Y Él les habló en parábolas. Pero al final de la jornada dice que Él se separa y con Él se separan los que le seguían, los que le amaban, los que estaban con Él. Porque dice que los discípulos, llegó el tiempo, dice aquí en el versículo 36, escuchen esto. Jesús explica la parábola. Entonces, despedida la gente, toda la multitud, entró Jesús en la casa. Y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tenían interés de saber, porque aún ni ellos mismos habían entendido qué quiso decir el Señor con la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Cómo era posible que Él había puesto una buena semilla y de repente nació el trigo y la cizaña juntos? Déjeme decirle que el trigo y la cizaña son idénticos desde que nacen. Pero los identifica el fruto, porque la cizaña no trae fruto. Y el trigo es un fruto. El fruto que es el trigo. Como el trigo es, hermano, es el pan. ¿De qué se hacen las tortillas? ¿De qué se hace el pan? Del trigo. Y el Señor se hizo como el grano de trigo, que cayó a tierra. Y cuando Él salió, trajo mucho fruto. Fruto que permanece, que hasta la fecha seguimos comiendo de ese pan, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús les explica la parábola y les dice, respondiéndole Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí está bien claro, bien explicado. ¿Cuántos hijos del reino son aquí? Del reino de los cielos. Si no lo declaras, hermanos, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. En tu boca está. Y lo que tú declares, eso será hecho. Si tú declaras en esta noche, en esta tarde, que eres del reino de los cielos, Dios lo está tomando en cuenta. Nos dice aquí, de manera, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos están escuchando? Aleluya. Nosotros, hermanos, dice aquí, todos los que sirven de tropiezo a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Cuidado que nosotros hagamos caer a uno de nuestros hermanos. ¿Cómo los podemos hacer caer a uno de ellos? Con nuestra conducta, con nuestro traje camuflajeado, que no somos transparentes. Tú miras a un hermano que está en la iglesia, de repente otro día lo miras entrando a una cantina. Dice, pero ¿era el anciano de la iglesia? El que estaba a un lado del pastor. Mira dónde anda. No, pues para ser así mejor sigo donde estoy. Hacemos caer. Están en la iglesia alabando, dice un hermano allá, son los mejores, los que hacen las mejores tortillas. Los tortilleros de la iglesia. Y cuando salen de aquí, son las mejores chismosas de la iglesia. ¿Usted cree que no vamos a hacer caer a alguien? ¿Creen ustedes que la gente nos va a seguir de esa manera? No.
Pero dice la Biblia que aquel que haga caer a uno de ellos, los van a tomar y los van a echar al horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Somos trigo o somos cizaña? Bendito sea Dios. Ahora, en la investigación que yo estuve haciendo acerca de esta religión, ellos, en sus escritos, ellos hacen aparentar a sus seguidores que es una de las religiones que va creciendo cada día más que todas las religiones. Y por eso van y le dicen a la gente, mira, nosotros somos los que presentamos el evangelio correcto, así es como Dios nos los ha mandado a hacer. Y mira, somos los que tenemos más seguidores, tenemos una misma palabra aquí en China, en México, en Japón, en todos lugares hablamos una misma cosa. Y todas las religiones hablan de diferentes cosas. Pero ellos no entienden que Dios dio diferentes dones, diferentes lenguas, cómo poder interpretar la palabra del Señor. Pero ellos se han basado en esa misma cosa. Entonces hacen creer que ellos van creciendo. Pero yo estuve investigando, hermanos, y déjeme decirle, en lo que yo estuve investigando, dice que este grupo de personas es un falso camuflaje de información que están dando también a la gente. Porque ellos no están creciendo como ellos se dicen crecer. En el cristianismo ha venido creciendo de una manera extraordinaria. Escuchen bien, en 1982 se enviaron unos 25,000 misioneros a todo el mundo en un año. Y solo el 0.4% eran testigos de Jehová. Los demás eran de diferentes religiones. Ahora, en el siglo XX solo había 50,000 protestantes en América Latina. Protestantes. ¿Cuáles son los protestantes? Nosotros, los que estamos en contra de lo que el mundo hace. Yo no puedo estar a favor, hermano, de lo que el mundo está haciendo. Yo no puedo estar contento con lo que los homosexuales están haciendo. Tengo que estar en contra. Lo que al Señor le parece que está mal, para mí también tiene que estar mal. Somos los que protestamos acerca de las cosas que el mundo está haciendo. Por eso son los protestantes. Usted mira en el mundo las protestas, ¿por qué los jóvenes no están de acuerdo? Dice, están protestando contra el gobierno que no les da buenos estudios, no les da buenas cosas a los jóvenes. Los sindicatos protestan porque no tienen buenos beneficios, etcétera. Esos son los protestantes del mundo, de su sistema. Pero nosotros somos los protestantes en contra de las religiones que están en contra de nuestro Señor. Por eso, en el siglo XX solo habían 50,000 protestantes en América Latina, pero en 1980 había 20 millones y se estimaba que ese grupo crecería a 1,000 millones para el año 2000. En África había alrededor de 10 millones de cristianos en 1900 y en los 80s ya había crecido a 200 millones. El 40% de la población ya era cristiana. Por todos los misioneros que se enviaron. En Corea del Sur había un cristiano hace 100 años. Hoy en día el 35% son cristianos en Corea. Eso quiere decir, hermanos, que camuflajeamos muchas informaciones. Como yo no sé si ustedes han estado oyendo las noticias de una señora en México que era la líder del sindicato de los maestros. Ella camuflajeaba mucha información de los maestros y era la mujer más poderosa de México. Escuchen bien, la mujer más poderosa de México. No era ni la primera dama del presidente que está ahorita. Era ella. Y usted la mira, una mujer insignificante. Bien jalada su cara, ¿verdad? Porque tenía como más de 50 cirugías ahí, pero era la mujer más fuerte. Pero todo lo que daba la información era pura información falsa. Y nosotros, hermanos, tenemos que seguir la palabra del Señor.
No permitir, hermano, que entre cierta información. Y si entra una información, hay que investigar de dónde viene esa información. No nos conformemos con lo que nos digan. Seamos como el pueblo de Berea. Dice que el pueblo de Berea era un pueblo escudriñaba, era noble. Cuando se les predicaba a ellos, se les enseñaba, ellos escribían. Y cuando estaban en casa, ellos iban e investigaban. Y lo que se les decía, decían, es cierto. Sí, estamos de acuerdo. Que no nos den a tole con el dedo. Investiguemos qué nos están predicando, qué nos están diciendo. La religión común, hermanos, tú estás sentado y el que está parado te está diciendo algo que tú no sabes ni si es cierto o es mentira. Porque no llevas una Biblia, porque no llevas un manual de lo que te está diciendo. Y aquí, hermanos, por eso es bien importante que tú y yo traigamos nuestra espada día tras día, momento tras momento. Porque no sabes a qué momento, en qué momento la tienes que usar. Amén. Entonces, hermanos, dentro de las congregaciones, dice en el Salmo 50, el versículo 12, mío es el mundo y su plenitud. El Señor escribe aquí, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, y el campo es el mundo del Señor. Ahora ya vimos la explicación que el Señor les da en el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Pero ellos están introducidos, ellos están metidos dentro de las congregaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado de esto, hermanos. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7 y versículo 20, vaya conmigo, 7 versículo 20. Del versículo 15 leemos, guardaos de los falsos profetas, los que se hacen llamar profetas. ¿Usted cómo puede identificar a alguien que le va a profetizar algo, que le está profetizando algo? ¿Cómo lo puede identificar que sea verdad o sea mentira lo que le está diciendo? ¿Cómo usted puede saber que este profeta está de parte de Dios? ¿Cómo? Cuando dígalo, hermano. Así tiene que ser. Pero a veces hay personas que dicen que es profeta. Dice, el Señor me ha dicho que aquí dentro de la congregación hay 3 hermanos que tienen diabetes. Y Dios los va a sanar. Pónganse de pie los 3 hermanos que tienen diabetes. Y se levantan más de 3. Porque en la población hispana el 80% padecen de diabetes. Claro que hay entre nosotros gente que tiene diabetes. Y no por eso podemos decir que somos profetas. Dice aquí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo de frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, hermanos, hay una incógnita en esto. Tenemos que dejar que la cizaña crezca, porque en el tiempo de la siega el Señor lo hará. No nos corresponde a nosotros. Yo puedo estar aquí en la congregación, estar pastoreando esta iglesia, y dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Dentro de la congregación puede haber hermanos muy dadivosos, muy serviciales, que se entregan al servicio a la iglesia, al Señor, están atentos a cualquier necesidad. Y lo podemos identificar y decir, wow, eso es un buen hermano. Es un buen hermano, es una buena hermana. Pero al momento de que salir de estas puertas, cuando realmente está la prueba,
Porque en cada prueba, hermanos, es el momento, yo les decía el viernes a los matrimonios, es el momento para sacar cuánto Dios ha crecido en nosotros. Las pruebas nos ayudan a calificarnos a nosotros mismos. Y como hijos de Dios, cuando salimos de este lugar, porque aquí adentro qué fácil es ser cristiano, pero afuera en el mundo, ahí tenemos que dar testimonio realmente de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y cuando tú sales al mundo, tú vas a testificar de lo que Dios está haciendo en ti. Pero cuando no estás haciendo nada de parte de Dios, tienes que ponerte a meditar y pensar qué eres. Si eres trigo o eres cizaña. Si eres trigo o eres cizaña. ¿Estás camuflajeado? Fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia no eres camuflajeado. Te pones el traje que eres. Pero allá afuera sí te camuflajeas. Yo quiero hablarles de un personaje que caminó con nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan. Por favor, vaya conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 18. Versículo 15. Juan 18, versículo 15. En adelante. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, ¿quién era? Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Empezó la negación de Pedro. El Señor Jesús ya le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cantara tres veces, antes de que el gallo cantara dos veces, algo así. ¿O era una sola vez? Él le iba a negar tres veces. Y tres veces le iba a negar. Y Pedro dijo: no, Señor, hasta mi vida doy por ti. Cuando estamos dentro de la iglesia, ¿qué no hacemos por quedar bien? ¿Qué no hacemos dentro de la iglesia? Dentro del grupo de las hermanas. Hermana, ¿en qué te ayudo? Yo quiero servir. Pues hace esto, hermana. Yo estoy ahí, lo hago y hace un montón de cosas. A los caballeros: hermanos, vamos a tener una reunión de caballeros. Tú puedes hacer esto. Yo lo hago, hermanos. Pero cuando llega realmente el momento, ¿y qué pasó, hermano? Hermano, es que no pude. Me salió algo que tenía que hacer diferente. Decimos muchas veces del diente al labio, pero no del corazón. Y Pedro negó al Señor Jesús. Esta es la primera. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Con quién estaba Pedro? Con los enemigos de Jesús. Los que estaban esperando el juicio para condenar a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué parte estamos nosotros? ¿Nos calentamos con el fuego del mundo o nos calentamos en el fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Nos calentamos, nos arrastramos por la corriente del mundo? Seamos sinceros con nosotros mismos, porque no engañamos a los demás, te engañas a ti mismo. Me engaño a mí mismo. Dice el versículo 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente
he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hallado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Segunda vez. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Segunda vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Ahora, ¿por qué es que identificaron a Pedro? ¿Por qué? Porque andaba. No, pues había mucha multitud que andaba detrás de Jesús. Muchos andaban detrás de Jesús. Pero ¿por qué específicamente a Pedro lo identificaron que era de él? Porque él hablaba como él. Porque él vestía como él. Como hijos de Dios, aunque estemos en cualquier lugar, hermanos, nuestro hablar tiene que ser el hablar de Jesús. Si somos hijos de Dios verdaderos, si somos trigo de Dios, hermanos, en cualquier lugar donde tú estés, hermanos, vas a testificar de Jesucristo. Pero el que es cizaña estará dentro de la iglesia, como toda esta gente que iba detrás de Jesús, que iban y caminaban con él, miraban los milagros, miraban los prodigios, miraban cómo el Señor sanaba a los enfermos, pero no eran de él. Mucha gente, ¿cuánta gente viene dentro de las congregaciones de las iglesias? Ahí están metidos, pero cuando salen de la iglesia son otras personas, totalmente diferentes. El que es hijo de Dios, donde sea, va a testificar de Dios, va a hablar de Dios. En el mundo, el mismo mundo nos va a rechazar. Cuando tú estés con tus amigos que se estén tomando sus cervezas y tú les pidas una, ellos mismos te van a decir: ¿y no dijiste que eras cristiano? Entonces, ¿qué? ¿Eres o no eres? Estás yendo a una iglesia, a nosotros vienes, a veces nos invitas, pero ahora estás pidiendo, entonces ¿qué? El mismo mundo nos rechaza, el mismo mundo nos acusa. Y cuando estamos a solas, hermanos, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero en la intimidad, hombres, mujeres. Hoy la tecnología, en vez de servir a uno, nos está estorbando, nos está hundiendo en el pecado. Hombres y mujeres que a veces la mujer está dormida y el hombre está en la computadora. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Oh, estoy haciendo un estudio. Y la mujer, bueno, yo me voy a dormir. ¿Y qué es lo que está viendo en la computadora? Meditemos en todo esto. El hombre se va a trabajar todo el día y la mujer, como ya sabe trabajar la computadora, prenderla y ponerle ahí ciertas teclas, ya las tiene memorizadas. Aún de las amigas le dice: vete a este website y vas a encontrar algo que te va a gustar. Tenemos que tener cuidado. ¿Somos o no somos? ¿De qué manera nos estamos camuflajeando? En 2 de Corintios capítulo 11, háblanos, Señor. Capítulo 11, versículo 12 y 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12 y 14. Mas lo que hago, dijo Pablo,
lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El hijo verdadero camina como un hijo verdadero. Camina como el Padre. Como el Padre se dirige, así se dirige el Hijo. Y los hijos de Satanás, así como Satanás dice la Biblia que anda como león rugiente. Se pone la vestimenta de un león y hace los movimientos de un león. Y hace el sonido como el de un león, pero no es león, porque el verdadero león es el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Él hace el mismo sonido, es el mejor imitador que pueda haber. Y también hay hijos de Satanás que también se visten como hijos de luz, pero no son hijos de luz. Hay hombres fraudulentos que solamente están metidos en las congregaciones para ver qué beneficios sacan. Cuando no miran ningún beneficio, se van de esta congregación y se meten a otra congregación. Y si no encuentran ahí, se van a otra congregación. De repente aparece como pastor. El Señor me ha llamado al pastorado. Y lo único que está viendo cuando ve entrar a alguien, una persona, le ve ir al signo de dólar. Esta es buena oveja, trae buen carro, trae una troca grandota de una Ford 350 blanca. Esa es buena oveja. Nomás están viendo el símbolo de dólar. Lo primero que dicen, ¿en qué trabajas, hermano? ¿Qué buen trabajo tienes? ¿Y tu casa? Porque son hombres amadores de sí mismos, que traen otro interés en el evangelio. Y se visten como hijos de luz. Y predican hasta mejor que cualquier otra persona. Y atraen a mucha gente. Y cuando usted se da cuenta, tienen una mansión más grande que la del presidente. Tienen los mejores carros. Tienen las mejores ropas. Porque el enfoque de ellos no son las almas. El enfoque de ellos es el dinero, enriquecerse. Jesús no buscó enriquecerse. Jesús dice que la misma multitud le seguía a él, pero él, cuando al final él se apartaba y les explicaba las parábolas, les explicaba la palabra. Si Jesús estuviera interesado de hacerse rico, hermanos, fácil le hubiera estado las cosas. Pero la Biblia, él mismo dice, mío es el oro y la plata. El mundo y su plenitud. Todo por él subsiste. Todo está hecho por el Señor. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Ya casi termino. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 y 4. Es el último libro de la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Me voy a detener para seguir el 3 y el 4. Sé vigilante. Si no vigilamos, si no procuramos agradar a Dios, el tiempo está cercano. La venida del Señor está pronto a venir. Muchos tenemos la venida del Señor
por tardanza. Así como en el principio con Noé, cuando él estaba construyendo el arca, Noé les dijo, arrepiéntanse porque viene un diluvio. No le creyó nadie. ¿Cuánto evangelio nos está predicando en este tiempo? Hay muchas cosas dentro de nosotros que están a punto de morir, que Satanás ha venido a estar engañando nuestras vidas. ¿Quién dijo que Jesús viene? Vivamos, disfrutemos de este mundo. Solamente tenemos una vida. ¿Quién dijo que hay vida eterna? ¿Quién ha venido para decirnos que hay vida eterna? Nadie. No hagas caso a las religiones. Vive la vida como tú quieras. Vívela, disfrútala, gózate. Eso es lo que nos dice el mundo. Y hay muchas cosas en nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que hacer morir a nuestra carne. Morir los deseos carnales. Si hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo y la palabra está escrita en la tabla de nuestro corazón, hermanos, tenemos que ponerla por obra y esperar el momento, el juicio final, que estaremos en la presencia de Dios. Que esa sea nuestra esperanza. Pero el mundo te da otra esperanza, una esperanza falsa. Ahora, ¿qué está para morir en nosotros? ¿Cuánta gente ya no camina con gozo? Hermanos, que ahí en la iglesia ya no hay gozo, ya no se siente nada. ¿La iglesia tiene la culpa? Es personal nuestra salvación. Yo no di la vida por ti. El hermano no dio la vida por ti, por ella, por nadie. Solamente la dio nuestro Señor Jesucristo. Y nos reunimos a este lugar para venir a celebrarle fiesta a Dios. Conforme tú te prepares íntimamente con Dios, vendrás a hablarlo en público a Dios. Y esa será la gloria de Dios, hermanos. La forma como tú te preparas en tu casa es la forma que tú le vas a alabar a Dios aquí. Si no has preparado nada, no has preparado altar en tu casa, no has ido y preparar, hermano, tu vida en sacrificio a Dios, ¿qué le vas a presentar a Dios cuando estemos juntos? Nada, estamos secos. Y por eso mucha gente dice, aquí no pasa nada. Porque no dejas que pase nada en tu vida. ¿Qué está para morir? Aquí lo que nos dice aquí, sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate. Dios nos hace un recordatorio. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué escuchamos al principio, hermanos? El evangelio, la alegría, el gozo, el contentamiento, la paz, que el mundo no lo da. Lo que el mundo te da es pasajero, pero lo que Dios nos da es eterno. Es eterno. Entonces, ¿qué es lo que hemos escuchado cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo? Lo recibimos con gozo, con alegría en nuestro corazón. No había el momento para estar en la iglesia. No esperábamos, hermanos, se nos hacía largo el tiempo para venir a servir a Dios. Pero ¿qué está a punto de morir en tu vida? ¿Ese servicio a Dios? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos hace el recordatorio de las 10 vírgenes. Había 5 prudentes y 5 insensatas. 5 estaban llenas del aceite y tenían aceite en sus lámparas. Eran unas mujeres prudentes. Pero las otras 5 solamente tenían aceite en su vasija y no en sus lámparas. Entonces tú y yo, hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? Llenémonos del aceite. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Llenémonos de la unción del Espíritu Santo cada vez que estamos reunidos, hermanos. Arrepiéntete, por si no velas, vendré sobre ti como ladrón. El ladrón no te va a avisar que va a llegar a tu casa. ¿Cuántos han perdido un carro que se lo hayan robado? ¿Les avisaron? Qué ingrato ladrón, ¿verdad? Avísame, por favor, por lo menos déjame sacar la extra que tiene ahí. O el estéreo. ¿A cuántos se le han entrado a robar a su casa? ¿Les avisaron? No avisa, ladrón. Y Dios dice que si no velas, Él vendrá
Dios ya nos está dando la advertencia. Él sí nos está avisando que tenemos que velar. Porque si no, dice, vendré como un ladrón. Vendré sobre ti como ladrón. No es que Él es ladrón, no es ladrón, pero Él va a venir repentinamente. Se nos está avisando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Juan el Bautista y fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ya ha llegado. Ya está entre vosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que estar arrepintiendo, velando y arrepentirnos de nuestro mal camino. No sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Gloria a Dios por los hermanos que procuran agradar a Dios en toda su manera de vivir. Dentro de las iglesias hay pocos, no todos, hay pocos. El Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos reunimos como iglesia, como miembros del cuerpo, a alabar y adorar a Dios. Pero en medio de toda la congregación, Dios busca el corazón que agrada. El corazón que le trae una alabanza sincera a Dios, pura a Dios. De eso Dios se agrada. Dice aquí, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya no podremos ponernos el traje de camuflaje. Ya no. Delante de Dios no lo podremos engañar. Por eso el Señor dijo, cuando llegaron delante del Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Le dieron detalle a nuestro Señor de lo que habían hecho. ¿Y qué les contestó el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Delante de los hombres pudieron hacer muchas cosas, pero estaban camuflajeados. No eran de Dios. El Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque hicieron todo conforme a su corazón, no al corazón de Dios. Lo que hagamos tú y yo, hermanos, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerlo al corazón de Dios, agradando a Dios, no a los hombres. Muchas veces queremos hacer tantas cosas que hacemos para agradar al ojo del hombre. Pero realmente estamos agradando a Dios. No a los hombres, sino a tu nombre, la gloria. Todo el tiempo, hermano, procura agradar a Dios. En todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Termino ya casi con esto. Vámonos al libro de Hebreos. Capítulo 6. ¿Cuántos han gustado de la palabra de Dios? Capítulo 6, versículo 4 al 8. Por favor, escuchen esta palabra. Los que estudian la palabra de Dios, los que atesoran la palabra de Dios en sus corazones. Dice aquí el versículo 4, porque es imposible, hermanos. El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas insensatos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El apóstol les había dado la vida a ellos, enseñándoles la palabra. Y en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo cuando regresa les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Y aquí en el versículo 4 del capítulo 6 en Hebreos, dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos han participado del Espíritu Santo? ¿Cuántos al Espíritu Santo les ha llenado? Ser partícipes, que tener esa parte de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. El Espíritu Santo es el consolador de nuestra vida. ¿Cómo va a ser posible, hermano, que nos desviemos y vayamos tras otros dioses? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es imposible. Versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuánta gente que ha gustado de la palabra de Dios ahora se está yendo tras otros dioses? Ahora están yendo tras el judaísmo, volviendo a los rudimentos antiguos. Hay una religión que ahora aquel que se hace parte de esa religión lo que hacen es matar un becerro o un cordero para sacrificar, para perdonar los pecados de esta persona. ¿Dónde quedó el sacrificio que Jesucristo hizo? Jesucristo dice que Él hizo ese sacrificio una vez por todas. No puede haber otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Jesucristo es el único. Porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La palabra de Dios tiene que caer como una lluvia de bendición sobre nosotros. Es el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia tardía traerá mejor fruto que la lluvia primera, hermanos. Recibamos esa lluvia de Dios en nosotros y tiene que traer buen fruto sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Porque es la lluvia de bendición de Dios. Pero, dice el versículo 8 cambia todo. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Volvemos otra vez al versículo. Por sus frutos los conoceréis. La palabra de Dios se da, se expone. Y la palabra de Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Yo creo que cuando se da una palabra de Dios hay que recibirla. Pero ¿cómo va a dar fruto? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Dice aquí, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hay un lago de fuego que está esperando. Y hay una gloria de Dios que está esperando para el juicio final. El trigo y la cizaña crecen juntos dentro de las iglesias. Pero al hombre no le corresponde hacer la separación. A su debido tiempo, en el juicio final, vendrá la siega de Dios. Y los que hemos dado buenos frutos, estaremos en la gloria de Dios. Y los que trajeron espinos, abrojos, que no fue el trigo, que es cizaña, será cortada y echado al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esa gloria de Dios? ¿Cómo podemos permanecer en esa gloria de Dios? El Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar hacia toda verdad, hacia toda justicia. El Espíritu Santo tiene que vivir dentro de nosotros. Él tiene que tomar el control de nosotros. Yo hago una invitación en esta tarde. Los que muchas veces nos hemos puesto un traje camuflajeado fuera de la iglesia, es tiempo que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Despojémonos de toda malicia, de todo peso que nos asedia. Despojémonos de toda maldición, hermanos. Hoy es el tiempo de buscar el rostro del Señor. Dios nos está hablando a tiempo. No esperemos que venga juicio sobre nuestras vidas.
No esperemos caer enfermos, no esperemos caer en destrucción de nuestro hogar, no esperemos que nuestras finanzas vengan abajo. Hoy es tiempo del Señor. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. Dios quiere hacer la obra en cada uno de nosotros. Hago una pregunta en esta tarde para poder estar. ¿Cuántos quisiéramos estar siempre en la gloria de Dios? La gloria que está reservada para los hijos de Dios, los hijos de obediencia. Pero los hijos de desobediencia, los hijos de Satanás, también está reservado el lago de fuego. En esta tarde yo hago una pregunta. ¿Cuántos conocen a Jesucristo como el Salvador? Porque la Biblia nos dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Está hablando, hermanos? Cuando dice, no hay otro mediador, no hay nadie más. Ni imágenes, ni otro nombre. El único que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Yo quiero preguntar si hay alguien que quisiera recibir a Cristo en su Salvador, en su corazón como su Salvador, que pueda decir, yo quiero aceptarte como mi único y personal Salvador, porque yo quiero vivir para ti. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el capítulo 3, hablándole a la iglesia de Sardis. Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestro caminar, Él conoce cómo estamos viviendo para Dios. A Él jamás lo vamos a poder engañar. Engañamos a nuestros hijos, engañamos a nuestra esposa, engañamos al patrón, engañamos a todo mundo, pero jamás engañaremos a Dios. Porque Él nos ha creado. Él sabe cómo somos. ¿Hay alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Cristo como su único y personal Salvador? ¿Todos conocen a Jesús como su único y personal Salvador? Amén. Gloria a Dios por ello. Hay una gloria reservada para nosotros, sus hijos. Bendito sea Dios. Termino diciendo, versículo 8, capítulo 5 de aquí Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Si padecemos, estamos aprendiendo obediencia. El Señor dijo, sacrificios ya no quiero. Estoy hastiado de sacrificios que ustedes hacen. Lo que yo pido es obediencia. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios. No obedezcamos al hombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese obedezcamos. Pero ¿cómo lo vamos a obedecer? A través de la palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer la palabra? A través de cuando se nos predica, cuando se nos habla. Porque este es trabajo de hombres, pero a hombres que agraden y que teman a Dios. No hombres amadores de sí mismos. Amén. Todo lo que estamos padeciendo, estamos aprendiendo a obedecer a Dios. Voy a invitarles a ponerse de pie, por favor, en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcamos nuestro corazón.
Seamos nobles de espíritu para Dios. Ahí donde está, ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Por tu palabra, Señor. Una palabra que nos ayuda y nos enseña, Señor, a caminar íntegros delante de ti, nuestro Señor Jesucristo. Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en esta hora. Espero con todo mi corazón que haya llenado sus vidas, que sus vasijas vayan llenas del aceite del Espíritu Santo y que sus lámparas también estén encendidas todos los días. Muchas gracias, Padre amado, por cada uno de tus hijos, por tu palabra, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Padre, te pido en esta hora que nos vamos a retirar de este lugar, que nos guardes en tu hueco de tu mano, Señor. Que nunca nos apartes, Señor. Tu palabra dice que nada ni nadie los arrebatará de tus manos, Señor. Guárdanos en tus manos de amor, Señor. Padre, en este día, principio de semana, Señor, tu palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hoy estamos en este lugar buscando tu reino, buscando tu justicia, tu palabra que se nos predica, Señor, que se haga nuestra a nosotros, Señor. Buscando tu reino y tu justicia, Señor, tú, Padre, nos vas a dar todo lo que necesitemos. Tú vas a proveer para todas nuestras necesidades. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú vas a proveer, Señor, para nuestras familias, Señor, nuestros trabajos, Padre, que tendremos ganancias, Señor Jesús, que traeremos, Señor, el pan a la mesa, Señor. Gracias, Dios eterno, porque tú nos vas a proveer la fuerza, Señor, porque tú nos vas a proveer, Señor, cada día la bendición, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Guárdalo, Señor, de la acechanza del enemigo, Señor. Protégeles, Padre. Que haya, Señor, una protección divina sobre ellos de todo peligro, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, por la vida de tus hijos, Señor. Por aquellos que no pudieron estar en esta hora, Señor. No sé dónde se encuentran, Padre. Solo te pido que los guardes, que seas tú con ellos, Señor, en todo momento. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Voy a pedirle a